Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación. Estaremos viendo este tema, los niveles de acercamiento al monte, porque nosotros sabemos que cuando el pueblo de Israel vino al monte Sinaí, donde Dios habló con Moshe y con su pueblo, había diferentes niveles de acercamiento, de tal manera que si alguien se acercaba a un lugar donde no debía, éste moría en ese lugar. Pero vamos a ver por qué es que había un nivel de acercamiento y creo que esa es una enseñanza muy interesante acerca de lo que llamamos hoy los 10 mandamientos o las palabras que Dios le dio a Moisés, porque se han malinterpretado en muchas ocasiones y vamos a estar viendo lo que dice primeramente en Éxodo capítulo 19 versículo 7. Dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo, oiga esto bien interesante. Dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. ¿Por qué más adelante ellos dicen, mira Moisés, sabes qué, mejor habla tú con Dios, porque no queremos escuchar? Pero antes de eso, aquí nos dice este versículo algo bien impresionante, porque dice todo el pueblo, o sea, no fue uno, no fueron dos, no fueron los ancianos, no fue un grupo, dice todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos. Y Moisés dice, refirió al Señor las palabras del pueblo. Ahora, oiga esto. Qué interesante que Moisés ahora va con el Señor y le dice, mira Señor, el pueblo dijo esto, todo lo que tú has dicho, lo haremos, Señor. Y Moisés va y le dice las palabras del pueblo. Verso 9 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés, dice, refirió las palabras del pueblo al Señor. Entonces, mire qué tremendo que después dice en Éxodo 19:14, y descendió Moisés, una vez que estaba hablando Dios con él, del monte al pueblo y santificó al pueblo. Entonces empiezan las diferentes preparaciones o niveles de acercamiento. Y es donde muchas veces nosotros no hemos entendido el verdadero mensaje de lo que es la ley o la Torá, porque en el tiempo actual se dice que eso ya no existe, que eso ya no es importante, que incluso se menciona el versículo, ¿verdad? Ahí en el Evangelio según San Juan, donde dice que la ley vino por Moisés, pero a través de nuestro Señor Jesucristo vino la gracia y la verdad, como si fueran dos cosas muy distintas, y que es una mala traducción realmente, porque no da a entender lo que quiere decir ahí. Que por Moisés vino esta Torá, pero por nuestro Señor Jesucristo el cumplimiento de la misma. ¿Por qué? Porque Él tuvo la gracia para poderla desarrollar, para poderla cumplir. Y ahí dice, y la verdad, ¿por qué? Es esa misma palabra, la palabra verdad en hebreo, emet. Sabemos que tiene la letra Aleph, que es la primera del alefato, la de en medio mem y la última tab. ¿Quiere decir esto? Que toda la palabra emet está haciendo referencia a lo que es el alefato hebreo con el cual se escribe la Torá. Ahora, bien interesante que cuando ya Moisés está recibiendo la palabra, la instrucción de Dios, él desciende por instrucción de Dios y santifica al pueblo, dice, y lavaron sus vestidos. Es decir, viene un proceso para que ellos puedan llegar a un lugar de acercamiento. Por eso se llama esta enseñanza los niveles de acercamiento, porque no podían acercarse totalmente a donde estaba Moshe recibiendo la palabra, porque no estaban preparados. Y ahora se lo voy a explicar de esta manera. Es como si un niño apenitas empieza a hablar y empieza a saber caminar y él rápidamente quiere agarrar un carro y manejarlo.
¿Cómo es que lo va a hacer? No puede hacer eso, no puede lograrlo. ¿Y qué es lo que va a causar? Muerte segura. El niño, en primer lugar, si alguien le prende el vehículo y no puede frenar, no puede, no tiene la capacidad, no alcanza los pedales, pues va a terminar en algo catastrófico y posiblemente en la muerte. ¿Por qué es que los niveles de acercamiento incluso causaban esta muerte de la que nosotros leemos aquí? Porque no estaban preparados. Es como si un niño de kinder quiere tomar un examen de universidad. ¿Y qué es lo que va a pasar con ese examen? ¿Lo va a pasar ese examen? Claro que no. No tiene la capacidad para desarrollarlo. Y esto es algo que nosotros muchas veces no hemos entendido de lo que Dios está hablando en relación a la ley. Porque, por ejemplo, muchos de los mandatos se toman como negativos. Por ejemplo, dice, no matarás. Pero no es que le está diciendo Dios al pueblo, no matarás, en una afirmación directa que le está diciendo, no lo vas a hacer. No, lo que le está diciendo Dios a través de estas palabras, de estas llamadas 10 mandamientos, es que le está diciendo Dios al pueblo, cuando llegues a este nivel no vas a matar, ya no vas a matar. ¿Por qué? Porque ya ha tenido ese trabajo, ese proceso en su vida, de tal manera que ha llegado al nivel de que ya no va a matar, de que ya no va a robar, de que ya no va a hacer esto, de que ya no va a hacer lo otro, pero no le está diciendo directamente no hagas esto. No sé si me explico. Lo que le está diciendo es, cuando llegues a este nivel, ya no vas a matar, ya no vas a robar, ya no vas a adulterar. Es decir, le está hablando de un proceso de acercamiento. Por eso cuando Moisés desciende y estamos hablando del recibimiento de esta palabra, otra de las cosas interesantes es que la palabra Sinaí o Sinai en hebreo tiene el mismo valor numérico que la palabra sulam, que quiere decir escalera, de tal manera que realmente lo que estaba sucediendo aquí era que Dios les estaba mostrando una manera de elevación del alma, una manera de elevación de acercamiento a Él. Pero obviamente el hombre al recibir la ley de una forma directa como no hagas esto, no hagas lo otro, pues obviamente que no lo captó en su corazón como Dios quería que el pueblo lo entendiera. Era un proceso que Dios iba a estar trabajando con ellos, de tal manera que cuando culminaran ese trabajo iban a poder desarrollar. Así es como si cualquier persona está aprendiendo algún deporte, vamos a decir básquetbol, pues obviamente si no sabe nada de básquetbol al principio, no va a poder no va a meter el balón al cesto, va a batallar, pero el coach el entrenador le puede decir, ¿sabes qué? Ahorita no vas a hacer esto, pero más adelante lo vas a lograr. Y es exactamente de la forma y perspectiva que Dios le está hablando al pueblo, de tal manera que Moshe los empieza a llegar a estos niveles. Por eso cuando Él desciende, lo primero que hace es que el pueblo, nosotros tenemos que entender que necesitamos una santificación. Por eso dice santificó al pueblo. ¿Para qué? Para que se pudieran acercar. Después que hicieron, lavaron sus vestiduras. Es decir, es todo un proceso en el que se lleva para que ellos puedan estar cerca de Dios. En el verso 12 dice, y señalarás el término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Es decir, se establecieron límites, se estableció un término en el que ellos debían estar. Dice, cualquiera que tocar el monte, perdón, de seguro morirá. ¿Por qué les está diciendo de seguro morirá? Porque no tenían la capacidad de acercarse. Ahora, esto es lo maravilloso en Jesucristo. Ahorita vamos a explicar un poquito más por qué fue que Él vino, ¿verdad? Porque el hombre obviamente no tiene la capacidad ni la ha tenido desde el tiempo antiguo, pero eso no es lo importante, o no es por lo que el pueblo moría o por lo que el pueblo perecía, no. La razón
por la que el pueblo estaba en esa situación de dificultad es porque creyó, o sea, como dicen, no, no, yo sí puedo, no, y yo lo voy a lograr, y yo lo voy a alcanzar, y yo voy a hacer esto, y yo, es decir, una suficiencia hasta llegar hasta un orgullo o hasta llegar a una vanidad de decir yo voy a hacer por mis propias fuerzas lo que Dios está mandando, y obviamente no es de esa manera. Por eso cuando Jesucristo vino, Él se humilló, Él tomó una actitud de decir Dios, ayúdame. Y la escritura nos enseña en Hebreos capítulo 5 eso, que Cristo en los días de su carne tuvo un temor reverente hacia Dios, clamó, suplicó ese auxilio de parte de Dios. Ahora, sigue diciendo Éxodo 19:21, y dijo el Señor a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver, dice al Señor, porque caerá multitud de ellos. ¿Por qué les dice no traspasen los límites? Vuelvo a repetir, el ser humano en su entendimiento botado de decir, no, a mí nadie me detiene, no, yo sí lo puedo lograr, yo sí lo voy a hacer, yo lo voy a lograr, ¿por qué? No, a mí no me van a poner límites, no, lo que Dios les estaba diciendo es, va a llegar un momento en que lo vas a lograr, en que lo vas a alcanzar, pero en este momento necesitas santificarte, necesitas lavar tus vestiduras, es decir, todo el proceso que nos marca que Moshe estaba haciendo con el pueblo era una preparación para poder alcanzar esto. Y si nosotros revisamos, nos vamos a dar cuenta que incluso es lo que ha hecho Dios con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Esta santificación y lavarnos estos vestidos para poder tener este encuentro con nuestro Dios. Ahora, dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, dice ni una jota ni una tilde, que está hablando de la yod, que está hablando de los nikud, dice, no pasará eso de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay mucha gente que está diciendo, no, es que la ley que no sirve, que Jesús no vino a cumplir la ley, que no, aquí dice Jesús, no piensen que yo vine a abrogarla, yo vine a cumplir. ¿Por qué? Por ese nivel de acercamiento que tuvo hacia el Padre, es decir, Él tuvo ese nivel del que estuvo trabajando allá. ¿Por qué cree que Jesucristo mismo dijo todo lo que escribió Moisés, los que escribieron los profetas, lo que se escribió en los salmos? Dice, yo vine a cumplirlo, por mí se escribió, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él tomó este proceso igualmente como subiendo a un monte para poder presentarse delante de Dios, poder hablar y poder restaurarnos a nosotros que somos su pueblo. Ahora, dice también, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, dice, y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, bajo esta perspectiva, realmente, ¿qué es lo que dice la Escritura cuando menciona que la ley vino por Moshe, pero la gracia y la verdad por Jesucristo? Lo que está diciendo realmente, nosotros lo hemos tomado por una mala traducción, hemos tomado mal esta enseñanza. Y es que las traducciones realmente han hecho algo terrible en la traducción, de tal manera que todas las palabras que ellos traducen como ley, en hebreo existen muchísimas y todo con una perspectiva muy distinta la una de la otra. Entonces son cosas que nosotros debemos de entender si realmente queremos comprender lo que es la ley, lo que son estas palabras que Dios le habló a su pueblo y los niveles de acercamiento, porque lo que le estaba diciendo es no estás preparado para acercarte totalmente,
pero es un proceso en la vida del pueblo de Dios. Pero ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Viene, Él cumple esa ley, Él cumple esos niveles de acercamiento para podernos acercar a nosotros al Padre, no por nuestras obras, sino por sus misericordias y por las obras de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros en nuestro orgullo, en nuestra altivez, tal vez pensamos que nosotros lo podemos hacer, pero solo es a través de Jesucristo. Así que espero este pensamiento haya sido de bendición para tu vida. Compártelo y suscríbete en el canal y hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Shalom.